Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Estoy feliz porque tengo a Adriana, la encuentran como Adriana Tanatóloga, perdón. Adrianita, bienvenida. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros acá, por acompañarme. Muchas gracias a ti, Zule, con muchísimo cariño, aquí para darles algunos conceptos importantes de aprender de la tanatología. Gracias, Adrianita. La encuentran en redes sociales como Adriana Argil Tanatóloga. Y el tema que nos trae hoy es ¿qué es el luto desde la mirada de una tanatóloga? No Ok, sé lo que... yo quisiera empezar primero explicándoles qué es la tanatología, porque si no tenemos eso claro, es como complicado meternos al luto y todo eso, ¿no? Entonces, básicamente la tanatología es la disciplina que estudia la muerte, el proceso de morir, utilizando las herramientas de la biología, la psicología, la sociología, la espiritualidad, todas esas cosas que nos sirven para poder dar un enfoque lo más óptimo para las personas que están trabajando un duelo. Ofrece herramientas para afrontar la pérdida, la elaboración del duelo y la aceptación de la muerte. Entonces es como muy completo aparte de la muerte, básicamente la palabra tanatología está dedicada básicamente a la muerte, pero trabaja muchos otros duelos. El trato debe de ser personal, ya que cada pérdida es afrontada de diferente manera en cada persona, cada duelo es diferente, así haya sido un hermano, y hay varios hermanos y cada uno lo va a vivir diferente. Entonces sí es importante. Incluye todo esto los ritos funerarios, las creencias, miedos, culpas. Lo que se busca es encontrar una nueva cotidianidad, por ejemplo, y mejorar la calidad del paciente. Entonces, se busca es muy integral para que la persona esté lo mejor posible. Wow, gracias Adrianita. Adriana, eh, ¿qué es el luto desde la mirada de una tanatóloga? Ok, el luto es la expresión pública del dolor y el duelo. Es lo que mostramos. Se manifiesta por medio de rituales, costumbres, vestimenta. Pues los rituales son sociales o religiosos, pero básicamente es lo que mostramos de fuera de que yo estoy en luto. La diferencia con el duelo es el proceso emocional, psicológico de una pérdida. Ese es cómo lo llevamos por dentro. El duelo como tal significa dolor, es una expresión de dolor. No podemos sentir, no podemos tener un duelo de una persona que no queremos o que no nos importaba. Si, por ejemplo, yo digo, se murió mi vecino y en la mañana y a lo mejor, pues, ay, qué pena, pero no voy a entrar en duelo, ni me voy a poner en luto, ni mucho menos. En cambio, depende del vínculo, de la relación que yo tenía con esa persona. Ese tipo de cosas son las que nos hacen entrar en el duelo. El duelo, para que puedan entenderse las diferencias, el duelo es interno, el luto es externo. Gracias Adriana. ¿Cómo define una tanatóloga el luto y en qué se diferencia del duelo? Pues básicamente eso, ¿no? Es la expresión que va a tener la gente. Hay mucha gente que no se viste de negro, lo cual no quiere decir que no les esté doliendo. O tal vez no tienen la ropa, no les interesa ese color porque el duelo lo llevan dentro. El duelo es eso, pero el luto es lo que vamos a mostrarle a las demás personas. Hay gente, en México se usa que ponen un moño negro en la parte de afuera. Eh, Ponen a lo mejor, la gente lleva unas coronas, son así redonditas de flores, que se entregan en donde están haciendo el velorio y esas cosas, no sé, en cada lugar es diferente, ¿no? Pero ese es el exterior, ese es llevar el luto, es estar vestidos de negro o de colores oscuros, y el duelo lo llevamos por dentro, que mucha gente ni llora o está muy tranquila, decir, pero el duelo lo llevan por dentro y hay que trabajar. ¿Qué se logra con el duelo? Es lograr un proceso que permita la adaptación a una nueva cotidianidad, a una nueva realidad. Que muchas veces, por ejemplo, muere el proveedor de la casa. Obviamente va a cambiar fuertemente todo en esa familia. La mamá a lo mejor va a tener que empezar a trabajar, o si ya trabajaba, pues va a tener que buscar dos trabajos, quién va a cuidar a los niños. Van a tener que movilizar muchas cosas en esa familia. Entonces es lograr que ese duelo se haga de la mejor manera, tratando de involucrar también a la familia de cómo qué se va a cambiar, qué va a afectar a los demás integrantes, ¿no?
es para manejar y expresar las emociones, porque muchas veces, si no se trabaja correctamente, la mamá a veces no quiere llorar en frente de los niños o de los demás familiares, o porque esto en la mamá ya es muy grande, y entonces prefieren guardarse y no lloro, no digo nada, porque le duele a mis familiares, ¿no? Entonces explicarles que pueden manejar todas sus emociones, de qué manera con toda la familia. El duelo no es lineal, esa es una parte muy importante. El duelo cuando se inicia es como meterse en un carrito de montaña rusa que siempre va avanzando, siempre, siempre, siempre. A veces hay subidas que van las cosas mucho mejor, va más tranquilo y de repente van para abajo, porque hay caídas también. Hay recaídas y caídas y es fuerte. Es importante por eso, cuando vemos que no estamos pudiendo trabajar bien con el duelo, pedir ayuda. Eso sí es muy importante. ¿Qué tipos de duelos hay para ver si alguien se identifica con estos duelos? Bueno, hay, por ejemplo, el anticipado. Yo me entero que alguien querido va a morir y entonces decido, quiero empezar a trabajar mi duelo con anterioridad antes de que suceda para poder estar preparado. Ese es el anticipado. El complicado, por ejemplo, es de duelo que ya se puso muy difícil porque aparte hay otras pérdidas que están sucediendo al mismo tiempo. Generalmente después de una pérdida hay otras. Hay otros que vienen, pues porque si perdió el trabajo, a lo mejor pierde la casa, ya tuvo que vender el auto, ya tuvieron que sacar a los niños de la escuela, el conflicto social también de que a veces se tienen que cambiar a otro lugar un poco más barato, entonces empiezan otros sentimientos también y otras cosas, las emociones vienen, 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 entonces se complica. O incluso tiene este duelo, pero había muchos anteriores que no se habían trabajado, entonces se vuelve complicado. Hay un duelo también desautorizado. Ese duelo, por ejemplo, para las amantes o los amantes, pues ni modo que yo llegue y es que se murió mi amante, pues no puedo decirlo, ¿verdad? O, por ejemplo, para las personas gays, que les complica mucho que no han podido hablar de este tema y entonces no pueden decir, se murió mi novio o mi novia. Entonces, es un duelo complicado el desautorizado. El que se llama normal, que supuestamente es muy normal, aunque cada persona la vive de diferente manera, pero lleva un curso, que las etapas se van viviendo como era de esperarse, con un tiempo razonable del duelo. Ese es el que le llaman normal. Existe el sin resolver, que tiene muchos años a lo mejor y no se logra resolver porque a lo mejor es una desaparición, un secuestro, no lo encontraron a lo mejor en un incendio, cosas así. Entonces, esos duelos también son complicados. El ausente, por ejemplo, que pierden a alguien importante y de pronto la persona la ven como si nada, que no hace el duelo y está ausente y ausente hasta que no sé cuándo vaya a aparecer ese duelo. El crónico, que ya tiene mucho tiempo, pero no lo han trabajado o lo han trabajado mal, no han podido, no han encontrado la forma de hacerlo. El retardado, que tardó mucho tiempo en que venga el duelo y de repente ya apareció, ¿no? Varios años después aparece el duelo, pero ya está ahí ese duelo. El inhibido, el que no dejo que por ningún motivo llegue ese duelo, porque no, porque el duelo duele, obviamente, y entonces no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y lo voy retrasando. ¿Cómo se puede retrasar un duelo? Hay varias maneras de evadir un duelo. Con trabajo, buscando miles de actividades, metiéndome en muchas cosas para no estar pensando, con drogas, con alcohol, metiéndome en juegos, en cosas así, para no quiero meterme en el duelo por ningún motivo, ¿no? ¿Qué pasa ya cuando entré al duelo y de pronto mucha gente me dice, no llores porque no lo dejas descansar? ¿Ok? Ese es un dato muy, muy importante. Llorar siempre, sí, 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 sí. Si tengo ganas de llorar, si necesito llorar, siempre es sí. No le hace daño a nadie, al contrario, a ti te puede hacer daño no llorar, es algo importantísimo de hacerse, aunque te diga la comadre, la tía, la quien sea, de que no lo vas a dejar de descansar, ya tienes mucho tiempo llorando, tú llora el tiempo que necesites llorar. Ese sí es muy importante. No le haces daño a nadie y es importante, por ejemplo, otro dato, de llorar cuando llega el recuerdo, me duele y lloro unos minutos. No, entonces empezar y es que un día yo fui grosera y le contesté mal y otro día le dije no sé qué, porque entonces lo estamos haciendo enorme, de repente ya tengo una hora llorando y ese llanto ya no me sirve, porque ya no estamos ni siquiera en el recuerdo, ya me fui a que yo soy una muy mala persona.
Es llorar un momento, acordarme del recuerdo que llegó en ese momento, que puede ser muy bueno o muy malo. A lo mejor, ay, tan linda que era, ya se murió, ya no la voy a tener, o lo extraño horriblemente porque me hizo X. Pero siempre sí a llorar. Otro dato importante, ¿quién es la red de apoyo? Puede ser esas personas que nos acompañan, que nos ayudan, que nos escuchan. Esas personas que no dicen, oh, ya viene otra vez esta con su llorar y llorar, tiene 6 meses llorando, pues sí, necesita llorar, tiene que llorar. Entonces, esas personas que nos pueden acompañar, que nos pueden ayudar, que nos escuchan, son valiosísimas. Otra cosa que puede surgir en un duelo es la culpa del sobreviviente. A lo mejor en un accidente muere una persona, a lo mejor el esposo, una cosa así, y se queda con esa culpa del sobreviviente que es muy difícil de tratar, pero hay que tratarla. Es cuando una persona no muere y entonces dejan de disfrutar de la vida, viven con culpas, es complicado. Entonces sí hay que saber, bueno, así es la vida, a veces mueren unos, a veces otros, pero sí es importante tratar eso. Mucha gente se mete en eso, porque se murió mi esposa y yo no, y estábamos en el mismo lugar, pues sí, pero así es la vida, ¿no? Otro Wow. dato, otro dato importante, por ejemplo, cuando la gente ya murió, eso ya no cumplen años. Eso sí es importante, porque la gente luego lo dice, ya tenemos 28 años de casados, cuando a lo mejor tuvieron 10, porque siguen pasando los años, seguimos casados. No, sí es importante, si la persona murió de 10 años, se puede, o de 20 o de 50, este, se puede celebrar de alguna manera el aniversario de nacimiento o el luctuoso de cuando muere, pero cumpleaños ya no cumplen, sería su aniversario de nacimiento. Es que esa, lo quise poner porque me lo preguntan mucho de repente, o sea, mi hijo sigue cumpliendo, le hago un pastel, pues no, ya no cumple años, ya se quedó de la edad donde murió. Entonces eso es importante, ¿no? ¿Quién es la persona que de pronto se queda cuidando a un familiar que va a morir o porque está enferma la persona? Ese es el cuidador primario. O sea, todos estos son conceptos así tanatológicos para que cuando los escuchen digan, ah, yo ya sé qué es eso, ¿no? Es aquel que se encarga de cuidar al enfermo o moribundo. Es peligroso para el cuidador primario que no tenga ayuda. Es complicado, ¿por qué? Porque muchas veces muere primero el cuidador primario que el enfermo. Tristemente, es una carga muy fuerte emocional y física. No estoy diciendo que es una carga de, ay, cómo les pesa muchísimo, no, pero sí es demasiada tensión de estar cuidando a un enfermo y todo eso. De repente dejan de hacer ejercicio, de comer, de beber, de salir, de todo por estar cuidando. Es difícil, es complicado, hay mucho desgaste. eh, Existe también la sensación de que solo yo lo puedo hacer y a veces van otros familiares, pero no se dejan ayudar, porque no solo yo lo puedo cuidar como lo hago yo, nadie lo va a hacer igual. Pues no, eso sí es inevitable, nadie lo va a hacer como yo y nadie lo va a hacer como el otro hermano, como el otro primo, nadie lo va a hacer, pero el chiste es dejar que sí le ayuden al cuidador primario porque es muy difícil. Y luego hay pleitos familiares, porque entonces se pelean los demás, es que no nos deja ayudar y el otro es que nadie me ayuda. Entonces sí es importante dejar que les ayuden, que puedan tener una contención con la familia, ¿no? Otro tema importante que me preguntan seguido, ¿qué se hace en el duelo de los niños? ¿Qué se debe de hacer? Siempre decir la verdad, decir lo que está sucediendo al nivel del niño. Por supuesto, no sin cosas drásticas, sin cosas morbosas, sin cosas fuertes, pero sí explicarle, tu abuelito murió, pasó esto, incluirlos en los ritos, eso sí es importante, sí es muy, muy importante. Y, por ejemplo, la diferencia de sanar y curar. Las personas que están enfermas se curan y las personas que físicamente, ¿no? Necesito que me curen mi manita porque me duele, me caí, ese se cura cuando esa sanación es por dentro. Voy a sanarme espiritualmente, emocionalmente, esa es la sanación. Pero sí, la curación es por fuera, para ese tipo de detalles que de repente preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay? Pues es lo mismo curarme que sanarme, probablemente, pero así se usa, ¿no? Eh, que sepan que yo decido, voy a entrar en un proceso de sanación, es interior, es como el luto y el duelo.
Uno es exterior y otro es interior. Este también, la curación es para, pues tengo una herida, tengo ese tipo de cosas, me van a curar. Y la otra, quiero mejorar, quiero estar más sana, quiero poder darles a mis hijos más paz, más tranquilidad, estar sana. Mientras, acuérdense que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces es importante buscar la sanación de uno mismo. Adrianita, algo bueno, me quedó una duda fue, las personas que cumplen años se le puede poner una velita, bueno, se le puede comprar su tortita, su pastel, pero cuéntame, o sea, esas personas que dicen las esposas que quedan viudas, ¿no? Que dice el aniversario que tú decías, 10 años y ahí quedó porque él ya no está viviendo, ¿no? Ya no hay Sí, una convivencia de pareja ni nada, pero hay muchas viudas que le siguen celebrando y siguen contando año tras año. sí. En mi opinión, yo les recomiendo que no hagan nada muy grande, porque a mí me ha tocado ver que empiezan por esta vez le compramos 3 ramos de rosas, 3 docenas de rosas. No sé, aquí en México se venden por docena, generalmente. Pero en el siguiente año, no, pero la vez pasada le compré 3 ramos. Entonces este año pues le tengo que hacer algo más grande y entonces le voy a llevar mariachis y le voy a llevar 5 ramos de rosas y así hasta que terminan. Aquí en México se les llama una gruesa, que es, haz de cuenta, pero gigantesco de flores, que es lo que compran las personas que van a vender flores. O sea que son muchísimos ramos de flores, 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 y se vuelve algo interminable. Yo les recomiendo que cuando alguien muera, ese día, depende cómo estén llevando el duelo, ese día una velita, una flor. Hay gente que prefiere hacerles una misa, una velita, una flor, una misa, ya, suficiente. ¿Por qué? Porque si no cada vez lo vamos haciendo más grande, más grande. Entonces se vuelve complicado para esa persona, el duelo se complica. No porque no, que no les importe, yo no me estoy metiendo en eso, por supuesto que no. Su ser querido va a seguir. Lo importante que sepan es que con un duelo, con una muerte, Ujú. la persona que murió sí ya no está entre nosotros, los restos están donde los hayan ido a dejar, pero el amor jamás va a perderse. El amor permanece igual o más grande, pero no menos. El amor siempre prevalece. Entonces, el hecho de que se le lleven más y más y más, a veces complica. Entonces, yo les recomiendo, si está muy difícil el duelo, a veces cuando es por un hijo, cosas así, yo a veces les digo, siempre les digo, tienen que trabajar el duelo diario, es como una tarea que hay que hacerla diario. Para poder llegar a la aceptación es importante, como que ir haciendo muchas tareitas, hasta lograrlo. Pero sí es importante que lo hagan tranquilamente, sin sentirse que es, o lo hago todo ahorita, ya no voy a poder. Entonces, sí es importante, si para ellos es un duelo complicado, ese día se les da como de descanso, ocúpate todo el día, ocúpate, ponle su florecita, su vela, y ocúpate, vete a un desayuno, vete a comer, vete de compras, no sé qué, para que ese día, cuando se presume que ese día va a ser muy difícil. Cuando me dicen, ¿sabes qué? No puedo con ese día, es muy complicado, va a ser horrible, me la voy a pasar tirada en la cama llorando, ocúpate todo el día y cuando que te quede poquitito, a lo mejor ya llegas tarde a las 11 de la noche a tu casa, al día siguiente la presión baja muchísimo, ya se sienten mucho más desahogados y entonces ese día si se les dice, tómatelo, haz lo que quieras y ocúpate todo el día. Pero generalmente siempre hay que trabajar para Exacto. que se haga lo más corto posible el duelo. Wow. Pero, o sea, porque prácticamente ellas, como se dice, siguen viviendo con el esposo que, bueno, ya falleció, ¿no? Veo que muchos, cuando ponen el saludo de aniversario, realmente en las redes sociales es bien, ¿no? O sea, que siguen viviendo su dolor, pues, ¿no? Sí, sí. Mira, es que no hay una receta como tal porque cada persona la puede vivir diferente. No, yo no soy de la idea, no hay un manual porque de repente me dicen, eso es curioso. Oye, ¿me puedes dar unas palabras porque murió mi madre? No, es que no tengo la menor idea de qué decirte. ¿Por qué? Porque no conocía a tu madre, porque no entiendo no sé, no conozco la relación que se tenían entre ustedes, no conozco el vínculo, qué tal que estaban peleadas, qué tal.
no se podría. Para trabajar un duelo es igual, no es como sacar una, muerte de madre. Ok, vamos a la página 8, inciso 1, no es así. Es muy personal, dependiendo cómo lo esté viviendo esa persona, qué necesita. Hay algo que lo esté complicando, hay más duelos atrás que no se han trabajado. Aparte de la muerte de la madre, hay otras complicaciones que se vienen a raíz de este duelo. Es que hay duelos que viene uno y vienen 10 después, inmediatamente otro. Entonces, es muy complicado decir, la receta es esta, no. No. Entonces, sí se les recomienda, sí recuerden a su familiar, por supuesto. Si quieren poner una foto en Facebook, si quieren poner unas palabras, si quieren hacer una misa, si quieren ponerle nada más discretamente en su casa una foto y una florecita, ese tipo de cosas, pues cada quien. Yo lo que no recomiendo es que hagan algo enorme, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque cada año lo van volviendo más grande, más grande, más grande y de repente es muy complicado, de verdad. Adrianita, ¿será coincidencia o mito, bueno, mito o coincidencia, que cuando una persona fallece, o sea, a veces fallece un lunes el papá y a la semana siguiente fallece la mamá y hay muchos mitos sobre eso? ¿Es mito, coincidencia? Pues es que hay veces que estaban tan unidos emocionalmente que la tristeza sí se lleva a uno y al que sigue. Hay veces que hasta no a la semana, al día siguiente. Es terrible. Y hay veces que no tan pronto, me ha tocado casos de que de repente varios meses, pero la persona viene para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y porque los hijos le piden, no, mamá, espérate, nosotros también te queremos, no te vayas, no te vayas, no te vayas, y entonces se hace más largo, pero la persona ya no quiere vivir porque no está su pareja. Pero depende mucho de la pareja, también cómo se llevaba ese matrimonio, cómo está. Pero hay matrimonios que se vuelven hasta parecidos físicamente, de que uno empieza la frase y el otro la termina, o sea, ya son uno mismo casi, casi, ¿no? O sea, es un matrimonio muy bonito. Pero Ay, qué... entonces, sí, hay casos muy, muy lindos, pero bueno, no está lindo que alguien muera, pero por supuesto hay casos que dices, híjole, qué bonita relación tenían esas personas, ¿no? Pero la vida es así, ahora sí que todos vamos para allá, no sabemos cuándo, entonces por lo mientras hay que disfrutar muchísimo la vida, de verdad, porque cada día perdido, qué triste. Sí, esas parejitas son compinches, como se dice. Sí. Bueno, es parte de la vida, ¿no? Nacer, crecer, echar raíces y Bueno, aquí en México, no sé por allá cómo lo digan, acostumbraban decir que el ciclo de la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir. Y no hay nada más falso que todo eso, ¿eh? Porque no, no todo el mundo nace. ¿Cuántos bebés no llegan a nacer? No sí, todo el mundo crece. A lo mejor nace, pero no crece. No todo el mundo se reproduce, pero todos morimos. Esa es la única. Pero de las cuatro, solo una. bueno, pero qué bendecidos somos los seres humanos. Ah, claro. Por eso los que estamos aquí, los que tienen el privilegio de envejecer, los que tienen el privilegio de seguir con sus familias, disfrutar la vida, Zule. Eso es súper importante, disfrutar lo que tienes. Hay gente que desgraciadamente se queda solita. En Estados Unidos, por ejemplo, que la gente ya se queda solita, se dedican a viajar y a viajar, se suben a un crucero y se bajan y se suben a otro y a otro. Qué bueno, Sí, qué sí, bueno, la verdad, que disfruten la vida porque la vida se va, es muy corta. Por muy larga que sea tu vida, es corta. Te va a cortito. faltar hacer cosas que tú querías hacer y te falta vida. Entonces, por mucho que, ay, vivió 100 años, pero de todos modos es poco. Hay que disfrutarla. Lo que vivamos, que nos vaya a tocar vivir, pero hay que vivirlo paz. Sí, y no pelearse, ¿no? Porque a veces la familia se pelea por las herencias y empieza la Ah, discordia y se claro. dan cuenta de que la vida es cortísima, como comenta Sí, Adrián. o bueno, y si hay veces que la familia, pues no se puede porque es complicada la familia, Ujú. acuérdate, el único integrante de tu familia que escoges, ¿quién es? Tu pareja o tus hijos, Tu ¿no? pareja. No, tu pareja. Tus hijos no, son los que te tocan. Tus padres son los que te tocan, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus abuelos son los que te tocan. El único que tú escoges es tu marido. Mm, Entonces, hay que disfrutar.
hay que disfrutar y bueno, y si de pronto alguien en mi familia me hace daño, alguien en mi familia es complicada, bueno, pues te alejas, pero los que siguen, tengo una pacientita que le mando un saludo si nos está viendo, a Laura Angélica, que es muy linda, que me decía, yo de plano ya mi árbol genealógico es un bonsai, ya se hizo chiquititito. Pues sí, bueno, pero qué bonito que el bonsai, lo poquito que queda, pero se lleva muy bonito. Es la idea, ¿no? Más amor, menos odio. Claro, eso es lo importante. Adrianita, ¿el luto siempre está relacionado con la muerte o puede surgir ante otras pérdidas significativas? Cualquier pérdida significativa, cualquier cosa que perdamos, acuérdate, el duelo es dolor. Entonces, cualquier cosa que perdamos que nos cause dolor es un duelo. Bueno, es una pérdida, más bien, es una pérdida. Ya si hacemos el duelo o no lo hacemos, ya esa parte. Pero cualquier cosa que perdamos que nos cause dolor, ya es una pérdida como tal, que tal vez no sea complicada trabajar si, a lo mejor, bueno, pues ni modo, ya perdí la casa, ¿no? No creo que nadie lo vea de esa manera, pero bueno, a lo mejor que tengas muchas. Pero el hecho de perder y que cause dolor es importante trabajar. Entonces no tiene que ser únicamente un familiar, un ser querido, puede ser una casa, puede ser a lo mejor una computadora donde tenías todas las fotos familiares, o sea, pueden ser muchas cosas, una mascota, um, no sé, a lo mejor mi auto porque se quedó, lo choqué, porque no sé, por diferentes cosas, entonces sí es importante saber todas las cosas que van sucediendo, que pueden ser pérdidas y no minimizarlas, trabajarlas. Porque mucha gente, bueno, lo más importante es la vida, bendito. Sí, pero también le dolió a la persona perder su auto o su trabajo, una posición social, una amistad valiosa. Todas esas cosas duelen. Y a lo mejor una amistad valiosa pues no es tan tangible, así de, ay, perdí mi... No, pero es una amistad valiosa que yo pensaba que íbamos a ser amigas toda la vida y de repente pues a lo mejor por un fraude, por malos entendidos, por chismes, por no sé, y se acaba una relación. ¿Cómo ves? Gracias, Adrianita. Sí, a veces la mala has entendido y eso que realmente, o sea, yo creo que una energía es muy negativa es el chisme. Adrianita, sí te digo que el chisme es Horrible. algo feo, sí, es algo muy feo. Sí, Y yo creo que donde comienza eso del chisme o las personas que les gusta hacer eso son personas muy heridas, muy y heridas hay que alejarse, porque levantar, o sea, si y son amistades, o sea, porque a lo mejor si chismeas de la vecina enfrente que ni la conoces, dices, bueno, pues ni modo, pero de amistades dices, híjole, qué fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hay unas relaciones bien bonitas y no falta la que va y mete el chisme, híjole, qué feo. Y entonces sí, eso es una pérdida, por supuesto, porque aparte, pues había un grupo y a lo mejor se desbarata el grupo porque hay que sacar a esa persona, o a lo mejor porque esa persona logra que a ti te saquen de ese grupo por un chisme. Las contamina. traiciones, sí, 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 entonces las traiciones, los chismes, todas esas cosas se vuelven pérdidas. Ay, no, sí, sí, Por no, eso lo importante de sanar, para poder, mira, hasta para poder tener a los hijos, lo que pasa es que luego uno sana después de tener a los hijos, ¿verdad? Pero debería de ser lo indicado, primero sanar y después tener a los hijos, pero también con las amistades. Si yo veo que estoy teniendo problemas con mis amistades, pues ¿qué tengo que hacer para no estarme peleando, metiendo chismes, diciendo de cosas que ni suceden, ni pasan, y para qué estoy yo metiendo cosas? Cuando uno dice, ay, tan padre que ir a tomar el café con las amigas y estar divirtiéndote, en lugar de estar hablando cosas que ni al caso, ¿no? Pero pues ya es de cada quien. Acuérdate que nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tienen paz, tranquilidad en su alma, en su vida, en su ser, pues no lo pueden dar. cada uno da lo que tiene en el corazón. Exactamente. Adrianita, ¿qué mitos culturales o creencias limitantes sobre el luto suelen dificultar el proceso de sanación? Pues sobre todo el que dirán, yo creo. Ujú. Yo creo, porque acuérdate, el no llores porque no lo dejas descansar, cómo es posible que no está vestida de negro, cómo es posible que perdió al marido hace un año y ya tiene novio. Hay que dejarse, cada quien vive sus... Hay personas que necesitan tener una pareja, ese ya es otro tema, ¿no? El necesitar o querer, pero hay personas que necesitan vivir en pareja. Entonces, pues bueno, esa persona necesita vivir con alguien, necesita estar con alguien.
esa persona, pero sí no falta el que nos creemos que podemos juzgar todo. Entonces, yo creo que ese es de los temas más limitantes en el duelo, cuando, mírala, ya está en una fiesta cuando acaba de perder al marido, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tal que necesitaba salir porque pues le hace daño ya seguir encerrada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que respetar por completo cómo viva cada quien su duelo. Adrianita, mirarlo con esos ojos de empatía, ¿no? Esos ojos de Exactamente. empatía de que también podría ser tú, ¿no? Sí, exacto. ¿Y quién te dice que no tú también tendrías ganas, aunque estés en un duelo, de salir, de salirte un rato del duelo? Un ratito de quiero un descanso de este duelo que me está, pues es agotador, un duelo es sumamente cansado, es muy doloroso. La gente generalmente pregunta, ¿y cuánto tiempo dura esta cosa? Y no hay respuesta a eso, desgraciadamente, porque cada quien es diferente, cada duelo es diferente. Entonces, ese es agotador cuando de repente dices que necesito salir con una amiga a tomar algo, o quiero ir a un bar, o quiero ir a bailar, pues que se vaya, que Exacto, no se fijen en lo que opinen los demás, porque la verdad, qué daño hace eso. De verdad, qué exacto. terrible. Cada Como, quien que se mete en su vida, ¿no? exacto. Vive tu vida como tú quieras. Como se dice, vive Sí, la sí, vida, sí. no dejes que la vida te viva. Ándale, exactamente, exactamente. Adrianita, Sí, sí, realmente sí. qué gusto tenerte, que el tiempo queda cortísimo cuando estamos en esta charla Plática y contigo. plática. Sí, de verdad que muchísimas gracias. Sigan a Adrianita en sus redes sociales. Le encuentran Gracias. como, vamos a poner acá para que le encuentren a Adrianita. Encuentran a Adrianita como Adriana no, Adriana Gil Tanatóloga. Esto por Así acá. es. Sí, ahí le encuentran en Ahí todas sus está. redes sociales. Adriana Gil Tanatóloga. Así la encuentran. Facebook y en Instagram. En Instagram y en Facebook. O sea, ahí la encuentran. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Espero que Adrianita. les haya servido esta explicación muy chiquita de cada tema, pero a veces es bueno así como que esos conceptos tenerlos claritos para saber, ok, ya entendí, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué es asado? ¿Qué se hace en esto? Que luego no, pues se dan los conceptos y la gente luego los repite, pero no sabe bien exactamente qué significan, ¿no? Entonces espero que les haya servido. No, está Una bellísimo. mini Gracias por probadita de cada educarnos. tema. No, Gracias por educarnos. no, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, nos vemos pronto, chicos. Por favor, sigan a Adrianita, suscríbanse al canal y no se olviden compartir este contenido para llegar a más personas, que siempre es un contenido positivo, constructivo, para poder crecer en estos contenidos. Gracias, Adrianita. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Hasta luego, buen día. Bye, chicos.